Mi nombre es Solís Nicolás, soy residente de primer año. Bien, hoy vengo a hablar de lo que es cine y coronariografía y tratar de responder la pregunta que es, ¿continúa siendo el gol estándar? Bien, los objetivos que me planteé para la clase van a ser definir gol estándar, describir las limitaciones al respecto de la CSG y dar una mirada a nuevos métodos. Bien, un poquito de historia nada más para mencionar. En el año 1929, el doctor Eberside realizó el primer cateterismo derecho documentado. Se lo hizo en él mismo, se tomó como paciente, se coloca un catéter urinario. Posterior a eso, va a la sala de radios, se hace una radiografía de tórax y confirma que el catéter está en aurícula derecha. Entonces, esto no solo le costó al doctor su trabajo en ese momento, sino que años más adelante fue reconocido por el Premio Nobel de Medicina. Bien. Continuemos. Vamos a definir un poquito gol estándar. ¿Cómo lo definimos? Es la técnica diagnóstica que define la presencia de la enfermedad con máxima certeza conocida. Eso nos quiere decir que va a tener la prueba con mayor sensibilidad y especificidad. Bien, continuando. Sensibilidad, entonces, lo que caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Entonces, especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar sujetos sanos. Bien. Entrando un poquito más de lleno en el tema, recordar que la CSG es un estudio mínimamente invasivo que va a permitir evaluar o confirmar lesiones al nivel coronario. ¿Podemos decir actualmente qué es el gol estándar? Bien, contamos que la prueba tiene ciertas limitaciones, entre ellas la reproductividad, que quiere decir que diferentes hemodinamistas pueden ver diferentes grados de la misma lesión. La variación de la enfermedad, puede que en segmentos informados como sanos exista un tipo de lesión. Problemas técnicos, debe estar bien hecha para hacer una buena interpretación, justamente. Puede haber problemas en los trayectos de coronarias anómalas o bien cuando se encuentran lesiones en bifurcaciones. No se evalúan correctamente algunas placas excéntricas y tengamos en cuenta que es un método que requiere de contraste. Continuando. También mencionar que la CSG hasta el momento ha sido comparada con estudios no invasivos. Bien, en esta última década han ganado gran campo estudios nuevos, invasivos. Entre ellos tenemos el ultrasonido intramuscular intracoronario, lo que llamamos IBUS. Tenemos la medida de reserva de flujo coronario fraccionado, que va a ser el FFR, la tomografía de coherencia óptica, el OCT. Bien, estos tres nuevos estudios nos van a permitir describir mejor lo que va a ser una placa de ateroma y va a una mejor definición al momento de observar la colocación del implante o un stent. Para empezar hablando un poquito de cada una. En el ultrasonido intravascular intracoronario, vamos a ver que es un método de imágenes que a través de un traductor ecográfico ubicado en el catéter va a desarrollar la imagen. Podemos ver justamente en esta imagen, tenemos un vaso donde vemos en la primera flechita y la segunda, ahí se ve como lo que se vería en el IBUS y vemos cómo disminuye y me puede medir el tamaño de la luz. Entonces, es un excelente método para la valoración de la presencia de una enfermedad aterosclerótica. Tiene alto potencial para detectar placas de ateromas en estadios iniciales. Nos va a dar mejor definición de conceptos de remodelado positivo o remodelado negativo. Nos va a ayudar en la toma de decisiones, ¿sí? Obviamente para ver en qué lugar colocamos exactamente, por ejemplo, un stent. Es un tipo de estudio que a su vez también cuenta con ciertas limitaciones. Entre ellas, la poca capacidad para identificar un trombo, la dificultad para distinguir el trombo de una placa con abundante contenido lipídico, tiene presencia de artefactos, va a ser operador dependiente y es de alto costo. Como principal complicación podemos ver que se puede generar el vasoespasmo coronario. Como se ve en la imagen, donde está marcada con las flechitas, por ejemplo, es una placa de calcio. Aquí se puede ver cómo se realiza un procedimiento y cómo se observaría. Bien, continuando. La reserva de flujo fraccional va a medir las presiones antes y después de una lesión coronaria. Nos va a determinar que si la lesión es significativa, esto quiere decir si vamos a colocar o no un stent. Viendo un poquito esquematizándolo, vamos a tener un catéter que va a tener un sensor de presión y va a medir las presiones antes y después de la lesión. De eso va a sacar una diferencia. Se explica mejor en esta imagen. Tenemos las presiones más cercanas a las aortas y las presiones más distales. Esta diferencia nos va a dar un rango. Si el rango nos da un 1, quiere decir que la arteria es normal. Si da de mayor o igual a 0,80, es una arteria con muy poca probabilidad de isquemia. En cambio, si da menos de 0,75, es
con una especificidad de casi 100% que la arteria es isquémica. Sí tiene también este estudio una zona gris que va del 0,75 al 0,80. Bien, este estudio también presenta ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del mismo? Que haya lesiones en tándem. Esto quiere decir que haya más de una lesión en el mismo vaso, ¿sí? Que tenga también lesiones en ramas colaterales, enfermedad microvascular y disfunción del ventrículo izquierdo. También así en el síndrome coronario agudo o en el IAM. Bien, para ver un poquito acá en nuestras imágenes cómo marcaría el artefacto, vamos a estudiar una arteria. Vamos a ver que tenemos tres ondas. Vamos con la onda del medio, que no sé si alcanza a ver que es de color rojo. Esa no mide la presión, es previa a la lesión, o más a lo que es la aorta. Lo que está por debajo, que es una línea verde, la onda verde nos va a medir la presión posterior. Esto lo calcula directamente el dispositivo y nos da la onda de arriba, que está en amarillo, que es en la primera imagen podemos ver que hay una lesión con isquemia, o sea que nos marca un valor de 0,73. Perfecto. Continuando con el último elemento, es la tomografía de coherencia óptica. Es un método de alta resolución, ¿sí? Nos va a permitir a través de una luz infrarroja ver imágenes en tiempo real in situ de cortes transversales del tejido. Va a proporcionar una resolución 10 veces mayor y con menos artefacto de lo que es el IBUS. Aquí podemos ver un vaso con diferentes tipos de lesiones. Vamos a esta imagen que está un poco más linda. Vamos a ver todo el trayecto de un mismo vaso, las lesiones en las diferentes partes. Si se pueden ver. Caracterizar mejor. Entonces nos permite caracterizar mejor la lesión. Bien. En la primera imagen vemos cómo se realiza el procedimiento, el catéter de luz infrarroja, y eso es lo que me permite los cortes transversales. También es un método que cuenta con limitaciones, entre ellos en estudios de vasos de gran calibre o también en lesiones ostiales. Tenemos la limitación que tiene poca penetrancia en los tejidos del vaso. Es un estudio que se limita en las placas profundas, por así decirlo. Necesita también de contraste, eleva los tiempos del procedimiento y, por supuesto, es de muy alto costo. Bien. Hagamos una comparación a los dos estudios de imágenes que vamos a tener intracoronario, entre ellos el IBUS y el OCT. La resolución es mayor en el OCT. La penetrancia, vamos a elegir lo que va a ser el IBUS. Para estudio de grandes vasos es más adecuado también elegir el IBUS. Para diferenciar los componentes de la placa y caracterizar mejor una placa de calcio, vamos a utilizar el OCT. Y recordar, el dato importante es que el OCT sí requiere lo que va a ser contraste. Esta es una imagen muy linda, es un aneurisma, que me va a comparar los tres tipos de estudio como lo vemos. En el primero, cinecoreografía, después vemos cómo se describe mejor la lesión en el OCT, no se ve el puntero, y en el IBUS. Vamos a ver que es una lesión de tipo semiluna. Bien. En resumen de estos tres métodos nuevos, para evaluar la fisiología coronaria y guiar la revascularización por isquemia es más conveniente utilizar el FFR. Para caracterizar la anatomía coronaria y característica de la placa y poder reducir complicaciones periprocedimientos, mejor utilizar lo que es el IBUS. Y para una mejor toma de decisiones durante el procedimiento de la geopatía coronaria, es mejor utilizar lo que es la OCT. Como conclusiones finales, el diagnóstico de la y clasificación de la severidad de lo que es la enfermedad coronaria todavía sigue siendo un reto. Tres métodos que mencionamos van a complementar los que es la tradicional CSG, con la finalidad de obtener un mayor entendimiento de la evolución de la enfermedad coronaria y ayudar a una toma de decisión del plan terapéutico más adecuado, para beneficiar, por supuesto, al paciente.